Estoy asustado. Y le doy gracias al Señor por eso. Es su bendito pueblo. Son las almas preciosas que fueron compradas por la sangre preciosa de Cristo. Así que mientras yo esté aquí, estén orando por mí, para que el Señor me dé sabiduría y que pueda compartir lo que Él quiere decir, no lo que el hombre. Entonces, vamos a orar, pero antes de eso quiero decirles que normalmente yo me emociono mucho con la palabra del Señor y cuando me emociono no mido el tiempo. Entonces, si ven que me estoy demorando mucho, que se está llegando la hora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Seguimos honrando el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, ese era el permiso que necesitaba. Ya me siento un poquito más tranquilo también. Bueno, esperemos. Vamos a orar. Maravilloso Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo te alabamos y te adoramos. Señor, cuán grande, Señor, es tu amor. Qué hermoso este privilegio de compartir los hermanos juntos en armonía. Porque como dice tu palabra, allí envía Jehová bendición. Hoy te damos gracias por tu bendición y por tu presencia en medio de tu pueblo. Tú que, Señor, te gozas en la alabanza de tu pueblo, que habitas en medio de él. Hoy tu presencia nos honra a cada uno de nosotros, Señor, porque estás aquí con nosotros. Guía tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que todo lo que se diga sea conforme a tu voluntad, sea conforme a tu palabra y cierra, Señor, todo pensamiento del hombre. Guíanos, Señor, y dirígenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer, vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 4. Vamos a tocar el tema de la tentación de Jesucristo. Muy importante, hay varias citas, tengo bastantes citas, pero no las voy a leer, solamente las voy a citar para reducir un poco el tiempo. Entonces, no es necesario que la busquen, yo las estaré citando. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Que el Señor nos bendiga por su palabra. Entonces vemos, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en Santiago 1:13 que Dios no puede ser tentado, ¿cierto? Ni Dios tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de lo que hay en su corazón, ¿cierto? De lo que hay en su corazón, y de ahí es atraído, seducido, y la concupiscencia da a la luz el pecado. Entonces vemos algo aquí que a lo que quiero resaltar. Primero, es un momento muy especial. O sea, se acaba Jesucristo, dice, vemos el bautismo de Jesús.
Dice, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Si nosotros leemos el contexto en los versículos anteriores, vemos que Dios mismo testifica, este es mi Hijo amado. Y prácticamente empieza el ministerio de Jesucristo mostrándose a la humanidad. O sea, Dios mismo, el Padre, confirma que Jesucristo es su Hijo y que Él es su enviado. Una vez confirmado por Dios mismo, viene un suceso que también es direccionado por Dios mismo, porque dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y tenía un propósito, dice, para ser tentado por el diablo. ¿Cuál es el objetivo de esta tentación? ¿Por qué Dios permitía en la vida de su Hijo que fuese tentado? Y tenemos aquí algo muy interesante, porque es la victoria de la carne, de Jesucristo en su humanidad, sobre el pecado que se dio en la cruz. Si nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál era el objetivo? Recordemos, por ejemplo, en Hebreos 2:18, que la palabra del Señor nos dice que pues en cuanto Él mismo fue tentado, ¿cierto? Él es poderoso para socorrer, sí, para socorrernos, ¿cierto? Aquellos que somos tentados. Dice también en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿cierto? Por cuanto Él mismo fue tentado, ¿cierto? Y fue tentado en todo en semejanza a nosotros, dice, pero sin pecado. Si estoy hablando muy rápido, me dicen, y yo, bájale las revoluciones, y yo, porque de pronto no sé si hablo muy rápido y puede que no me haga entender. Me levanta la mano, y yo, o puedo repetir. Entonces vemos que nosotros tenemos un Salvador con toda la autoridad, ya que Él mismo en su humanidad fue tentado y Él mismo venció la tentación. Entonces, vemos algo aquí también, cómo tentar al Hijo de Dios. O sea, cómo Satanás es tan impetuoso, por decirlo así, de ir y atreverse a tentar al Hijo de Dios. Cuando vimos o recordamos en Santiago, recordemos que la tentación tiene un origen en la carne. ¿Ya? Vemos también que Dios no puede ser tentado. Pero en ese preciso instante, cuando el Dios encarnado en su Hijo está ahora bajo la carne como 100% hombre y 100% Dios, esa carne es, por decirlo así, un medio para que pudiese ser Cristo tentado en su humanidad. Lo primero que se describe es que tuvo hambre. Después de ayunar 40 días y 40 noches, dice específicamente tuvo hambre. Y vamos a mirarlo desde dos puntos de vista, porque si bien es cierto que el tener hambre y después de estar 40 días, 40 noches sin comer, tenía que ser un hambre terrible, una necesidad tremenda de fatiga y de seguro debilidad física en la carne, ¿cierto? Como para que fuese de pronto utilizada como un medio para ser tentado. Sin embargo, vemos en esta tentación una provocación a la humanidad de Cristo. Satanás le estaba diciendo en pocas palabras o dos cosas: o demuéstrame que eres el Hijo de Dios, o tú sabes que tú eres el Hijo de Dios. Y yo me voy más por la segunda, ya, porque Satanás sabía quién era él, ya. Satanás sabía quién era Cristo y estaba incitándole, así como ocurrió con Adán y Eva.
tú eres el Hijo de Dios. Acuérdate de esto, tú eres el Hijo de Dios. Todo lo que puedes hacer, ahí estaba apelando, utilizando el camino de la carne, en este caso el hambre física. Y aquí la respuesta de Jesucristo evidencia una gran verdad. Dios es suficiente. Una necesidad física nunca en un verdadero creyente debe anteponerse a una necesidad espiritual. Si bien es cierto que en su humanidad Cristo tenía hambre y mucha hambre, había una necesidad espiritual mucho más grande. ¿Cierto? Y la respuesta de Cristo lo evidencia, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo mismo que decir, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ya. Entonces, aunque seguramente hemos escuchado, hemos visto enseñanzas acerca de que Jesucristo tenía que tener un hambre bien fuerte, bien grande, se sentía débil y en esa debilidad él tenía ese hambre y Satanás lo tentó allí. Yo me voy más a lo que voy a tratar de enfocar en las otras tentaciones también, en esa frase con la cual Satanás empieza su veneno: si eres hijo de Dios. Ahí en ese punto, si eres hijo de Dios, en ese instante, bueno, ahí hay un veneno. ¿Y cuál es? Vamos a mirarlo. Primero, si Jesús hubiese cedido a esta petición, uno, obviamente terminaba obedeciendo a Satanás. Dos, hubiera sobrepuesto la necesidad física a la verdad espiritual. Y tres, la convicción de que la provisión del Padre es suficiente hubiera quedado en un segundo plano. ¿Ya? Pero, ¿dónde estaba el veneno de esa tentación? Satanás estaba apelando justamente a lo que significa estar en la carne. Si tú eres el Hijo de Dios. Porque Cristo vino a mostrarle a la humanidad que Él es el Hijo de Dios y que venía a rescatarle. Voy a parafrasear la frase de Satanás. ¿Qué significa si eres el Hijo de Dios? Le está diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, tú tienes el poder para actuar por ti mismo. Tú tienes el poder, tú puedes utilizar tu condición de Dios para satisfacer la necesidad que estás teniendo. Tú puedes actuar por ti mismo y puedes hacer lo que quieras para tu beneficio. Eso era lo que estaba haciendo. Le estaba diciendo, tú puedes actuar por tu propia voluntad porque tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué dice y por qué? ¿Y por qué en esa? Bueno, pregunta, ¿eso es verdad? Sí. Él podía hacerlo. Jesucristo podía actuar por sí mismo. Tenía toda la autoridad, tenía el poder para hacerlo. Él podía hacerlo. Satanás no le estaba diciendo una mentira. Y miren que no es necesario que la tentación se presente por medio de una mentira para hacernos caer. Le estaba diciendo una verdad. Pero la verdad debe ser coherente con la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo así? Juan 6:38, voy a pedir a un hermano que por favor me lea esa cita. Juan 6:38. Juan capítulo 5, versículo 30 al 31. ¿Quién tiene Juan 6:38? Amén. Juan 5:30 al 31. Sí. No puedo yo
Amén. Y en Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Jesucristo lo deja muy claro. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no he venido a hacer mi voluntad ni a hacer ninguna obra que el Padre no me haya dicho que haga. Las obras que el Padre me dio que hiciese, esas son las que dan testimonio de mí. Por tanto, Satanás estaba buscando que Jesucristo hiciera algo totalmente diferente a lo que el Padre le había mandado. ¿Qué estaba buscando? Que Cristo se revelara ante el Padre. No es necesario decir, yo me revelo ante Dios para revelarse. El solo hecho de no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la obediencia? ¿Qué es mejor la obediencia que la grosura de los carneros, cierto? Ciertamente es mejor el obedecer, ¿cierto? Lo dice cuando vemos Saúl desobedeciendo a Dios, ¿cierto? Entonces, Satanás estaba incitando a Jesucristo a se rebelara contra el Padre, que actuara independientemente. Tú eres el Hijo de Dios, tú puedes hacerlo, pero es que el Padre nunca le mandó que hiciera eso. Esa era una manera de incitar a Cristo en su humanidad. Dice, sí, a nuestro ego. ¿Cuántas veces nosotros ya podemos ser incitados por Satanás mismo? Es que yo soy hijo del Dios viviente, hijo del Dios todopoderoso. Yo me merezco. Un hijo de Dios no puede vivir en esto, en lo otro, cuando. ¿Es eso lo que dice la palabra del Señor? No. Entonces caemos en el error, caemos en el engaño y terminamos siendo desobedientes a la palabra de Dios. Vemos que Jesucristo fue tentado tratando Satanás de inyectar ahí en la humanidad de Cristo el ego, el orgullo, la desobediencia, la rebeldía hacia la voluntad de su Padre. Una de las maneras que Satanás tiene para hacernos pecar es apelar a nuestra insensatez, actuar sin entendimiento, actuar bajo los impulsos de los sentimientos de la carne. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 5:17 que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la buena voluntad del Señor. Entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Nosotros como creyentes podemos actuar insensatamente cuando conocemos la voluntad de Dios, pero la ignoramos, haciendo caso de nuestros propios razonamientos. Muchas veces decimos, quiero orarle al Señor porque quiero conocer su voluntad. Y estamos esperando una respuesta, un milagro, cuando la misma palabra de Dios ya me está diciendo lo que Dios quiere. Y como a veces la voluntad de Dios no concuerda con lo que yo quiero, seguimos orando insensatamente diciéndole que me muestre su voluntad. ¿Qué dice Hebreos 10:7? ¿Quién me lo lee, por favor? Amén. Cristo cuando se presenta y lo dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cierto? Como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo vino para actuar unido a la voluntad del Padre. Pregunta, ¿y nosotros? ¿Y nosotros?
Porque ¿acaso no debemos seguir el ejemplo de Cristo de actuar conforme a la voluntad del Padre? Y entonces en el momento, cuando nosotros actuamos por nuestra propia voluntad, se nos olvida que Jesucristo es la vida y nosotros los pámpanos. Y que estamos pegados a Él y que separados de Él nada podemos hacer. ¿Ya? Se nos olvida. Si miramos Romanos 12:2, la palabra del Señor nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que sea transformado nuestro pensamiento, por la renovación de nuestro pensamiento, ¿cierto? No te conformes a lo que tú piensas, no te conformes a lo que te han enseñado, no te conformes a creer lo que el mundo dice, no te conformes a perder las fuerzas, no te conformes a creer que ya no hay nada que hacer. Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón, ¿cierto? Vamos a terminar aquí con esta tentación, la primera. Hebreos 13, 20 al 21, para culminar el tema del hacer la voluntad de Dios conforme al Padre, lo que hizo Cristo. Hebreos 13, 20 al 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga ¿qué? Aptos. ¿Quién nos va a hacer aptos? El Padre, ¿cierto? Así como hizo apto a Jesucristo. Dice, ¿en qué? En toda obra buena, para que hagamos ¿qué? No nuestra voluntad. Yo soy hijo de Dios, yo puedo hacerlo. Oh, yo soy hijo de Dios, yo hago su voluntad. ¿Haciendo quién? Él. ¿En quién? En nosotros. ¿Quién es el que actúa en nosotros? El Padre. ¿Cierto? Haciendo, ¿y qué? Lo que es agradable delante de quién? De Él mismo. ¿Y lo hace por medio de quién? De Jesucristo. Pregunta, ¿puedo hacer algo por mí mismo? Si quiero agradar a Dios, no. ¿Cierto? Pero tenemos la opción de que sí. Y esa era la opción que buscaba Satanás en Jesucristo. Quisiera algo fuera de la voluntad del Padre y hacerle pecar, hacerle que se rebeldizara contra Dios. Por tanto, hermanos, termina el versículo: al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Estamos nosotros también escogidos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos actuar fuera de la voluntad de Dios, o no debiéramos, porque cuando actuamos fuera de la voluntad de Dios, hacemos lo que Satanás quería que Jesucristo hiciera. Con Cristo no lo consiguió. ¿Y con nosotros? Ojalá que no. Vamos entonces ahora a la segunda tentación de Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 5. Dice que entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez, miren, si eres hijo de Dios, ahí está apelando nuevamente, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿cierto? No tentarás al Señor tu Dios. Analizando nuevamente, si eres hijo de Dios, vamos a ver ese si eres hijo de Dios, ¿qué decía? Primero, que Jesucristo es el Hijo de Dios, era un propósito que Él quería, que Dios quiere, que la humanidad le reconozca. El mundo debía ver a Jesucristo como el Hijo de Dios y que venía a este mundo a salvarlos. Por tanto, Jesucristo lo deseaba. En su humanidad, Jesucristo
¿no? Y en su humanidad y en su deidad. O sea, ese era su propósito. Él quería que el ser humano reconociera que Él era el Hijo de Dios y que venía a rescatarlo para que pasaran de muerte a vida. ¿Qué le estaba diciendo Satanás? Le estaba diciendo, tú eres todo para Él. Tú eres igual a Él. ¿Por qué razón me dirías que no si sabes que tengo razón? Tú eres el Hijo de Dios. Primero trabaja en su mente humana. Tú puedes. Trata de confundirlo y hacerle sentir en su humanidad que él puede encontrar su propio camino porque tiene la autoridad para hacerlo. ¿Sí ves? Y así empieza el enemigo a trabajar en nuestra mente. Tú puedes, si te conviene. A veces le oramos al Señor, Señor, si es tu voluntad que se abran las puertas. No está mal orar así. Pero Satanás también puede abrir puertas. Y Dios permite que Satanás abra puertas para ver si nosotros podemos discernir cuál es su voluntad. ¿Ya? Yo recuerdo, me vino a la mente. Recuerdo que yo tengo 12 años de estar laborando en la empresa donde estoy, en donde estaba antes. Ahí duré 15 años. Cuando estaba allí, Dios me abrió puertas para irme para otra empresa. Y le oraba al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Entonces, recuerdo que le dije el dueño de la empresa me dijo, no, pero bueno, porque yo le dije, no, yo voy a renunciar. Y me dijo, ¿qué quieres para que no te vayas? Entonces yo le dije, bueno, que me aumentara y el valor que le pedía era que aumentara al doble de lo que yo estaba ganando, ¿sí? Y entonces él me dijo, eso era lo que yo había pensado proponerte, hecho, eso va, para que te quedes te vas a ganar el doble. Consulté con un hermano y me dijo, bueno, me dijo, ahí estabas esperando la respuesta de Dios, mira, ya te es el doble, y todo estaba dado. Sin embargo, hermanos, yo recuerdo que, y estábamos ya como mi esposa y yo, bueno, ya, será así que es la voluntad de Dios. Y yo, había algo que me decía, no sé, no tengo paz, se me abrieron las puertas y yo no sé qué pasó. Yo llamé a mi esposa, recuerdo que me fui para una oficina donde estaba solo y la llamé y empecé a llorar, hermano, a llorar. Mi amor, no tengo paz, hay algo que me dice que algo no está bien. Y ella se quedó así como que, bueno, pero está bien, si no, cálmate, porque yo la verdad es que estaba muy mal, me sentía mal, porque estábamos orando por eso. Recuerdo ese día, tocaba reunión de oración en la noche, fuimos y seguíamos orando. Ella decía, bueno, sigamos orando porque no estamos seguros, aunque se abrieron las puertas no estábamos seguros. Y estamos orando y recordamos que nos sentamos y el hermano abrió la palabra y dice, y Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y yo te bendeciré y serás de grande bendición. Cerró la Biblia, pasó para otra escritura y enseñó una cosa totalmente aislada y diferente. Cuando él lee, vete de tu tierra y tu parentela, mi esposo y yo nos miramos. Porque esperábamos, Señor, le decíamos, Señor, háblanos de alguna manera, muéstranos de alguna forma. Y sentimos que esa fue la voluntad de Dios. Estábamos seguros porque fue a través de su palabra. No fue que vino un hermano, Dios me dijo que... No. Fue su palabra, postrados en oración, buscando su voluntad. Y donde iba y dije, me voy. No importa que me paguen el doble, me voy. Y donde iba a laborar, me iban a pagar lo mismo que lo que yo estaba ganando acá. Entonces, dije, no importa, pero estaba feliz, estaba tranquilo, tenía paz. Y me dice un hermano,
Pero si ya te mostró Dios que vas para allá, ves y dile a donde te van a contratar que acá te ofrecieron el doble. Yo fui y les dije, bueno, allá me ofrecieron el doble. Me dijeron, yo no te puedo ofrecer lo mismo. Pero igual, yo me fui después. No había salido yo de la empresa, como había transcurrido como 15 minutos y me llamó. Ya hablé con los dueños, los otros socios, listo, te vamos a ofrecer. Y ¡pum!, me subieron. Sin yo esperarlo, ni tampoco decirle, porque yo no le dije, si usted me dan el doble, yo me quedo. No. Ya me ofrecieron el doble para que quedara, pero yo tenía ya la paz del Señor de que yo me iba. O sea, Dios utilizó esa situación para ver la voluntad, para ver si estaba dispuesto a hacerla, y me bendijo. Y ha sido de bendición, porque gracias al Señor ha permitido, hoy en día, por ejemplo, donde yo laboro, trabajan como 10 hermanos, ¿verdad?, de la asamblea donde estamos, y el Señor ha permitido que entren allí. Y, bueno, ha sido de gran bendición. Pero lo traigo como ejemplo porque, hermanos, a veces, o sea, no nos dejemos mover ni por el dinero, ni por lo que queremos, sino, Señor, yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Eso es lo que yo quiero. Ya, eso es lo que yo quiero. Y Jesucristo nos da eso. Pero Satanás, ¿qué quiere hacer? Que nosotros pensemos en nuestra voluntad. Analicemos el lugar. ¿Por qué el templo? Si leemos varios pasajes, le voy a dar la cita solamente, ustedes en Mateo 21, del 12 al 15, vamos a encontrar que era un lugar muy especial. Mire, era concurrido. Estaba lleno de toda clase de personas. Había sacerdotes, escribas, ancianos del pueblo. En Lucas 2:37 nos muestra que había gente que servía en el templo, que estaban los doctores de la ley, estaba la guardia del templo y estaba todo el pueblo ahí alrededor. Era el lugar perfecto para que todos pudieran ver a Jesucristo como el Hijo de Dios. Era el camino corto. Imagínense todos allí y ven que Jesucristo se lanza del pináculo del templo y vienen unos ángeles del cielo y lo levantan en sus brazos y toda la gente, wow, oh, mira, es Jesucristo. Entonces creerían. Si las personas allí presentes veían, entonces todos podrían ver quién era. Todos podrían ver y contar la noticia de lo que vieron, ángeles bajando del cielo y tomar a Jesús en sus brazos. Así reconocerían, Él es el Hijo de Dios. Una vez más, Satanás estaba pidiendo que Jesucristo actuara independientemente del Padre. El Padre, Jesucristo, quería que viéramos a su Hijo a través de la fe, no con los ojos, sino con nuestro corazón. Que pudiéramos creer para poder ver, no ver para poder creer. Entonces, recordemos, Jesús mismo lo dijo, yo no hago nada por mí mismo. Yo busco la voluntad del Padre. Imagínense, Satanás le ofrecía, pero ellos te van a ver, te van a reconocer y te van a dar gloria. Pero el mismo Jesucristo dijo, yo gloria de los hombres no quiero, no recibo. Yo recibo la gloria de mi Padre, la aprobación del Padre. Satanás ofrecía un camino fácil, gloria y fama, ¿de quiénes? De los hombres. Reconocimiento de los hombres, aislado de la fe. Entonces, ¿dónde quedarían las enseñanzas de Jesucristo con respecto a la fe? Hubiera dañado todo lo que el Padre tenía para él. Una vez más, actuar fuera de la voluntad de Dios solo conduce al desastre en nuestras vidas. Recordemos, la tentación es un deseo interno de hacer o tomar algo que aparentemente produce satisfacción, pero que va en detrimento propio, porque termina causándonos daño. Jesucristo evidencia a través de su respuesta de su convicción a la dependencia y la obediencia a Dios.
Una manera de vencer la tentación es a través de la convicción que tenemos en su palabra. El tener la certeza de lo que dice la palabra de Dios nos permite rechazar el pecado y el ofrecimiento del mundo. Y que nos olvidemos del reconocimiento de los hombres, porque queremos el reconocimiento del Señor. Acabamos de leer en Hebreos, ¿cierto? Dice, el Padre prepara toda buena obra, las pone en nuestro corazón. Él las hace a través de nosotros por medio de Jesucristo, para sentirse agradado. Y un día vamos a estar delante de su presencia, esperando una palabra. En mi caso, eso es lo que yo anhelo. Cuando esté en su presencia, solamente espero con todo mi corazón que Él me diga, buen siervo fiel. Hermano, ese es el mayor premio de todo el universo, ¿cierto? Y miren, que Dios te diga, buen siervo fiel, ¿y tú qué hiciste? Nada, solamente te dejaste usar por Él para hacer su voluntad, porque ¿quién preparó toda buena obra? El Padre. ¿Cómo fue dada esa buena obra? A través de nosotros. ¿A través de quién? De Jesucristo, para agradarla a Él. Y me felicita. Él la hace, Él la prepara, Él me usa y me felicita. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O sea que lo que necesitamos es un corazón dispuesto, un corazón convencido en la palabra del Señor. Y Jesucristo nos lo muestra. ¿Cómo quieres ser tú reconocido? A ver, porque la palabra de Dios dice que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. ¿Cómo quieres ser reconocido? ¿Que el mejor ingeniero, el mejor doctor? No sé. Gloria a los hombres no queremos, ¿cierto? Si leemos Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Cómo quieres ser reconocido? Porque de acuerdo al título que queramos reconocido, ahí está nuestro corazón. Como un buen siervo fiel o como un buen profesional en nuestra vida secular. Que los hombres te admiren, te aclamen por tus títulos, belleza, riqueza, estudio, conocimiento. Si es por belleza, engañosa la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El hombre de verdad, ¿quién lo encontrará? Dice la palabra del Señor. Entonces, que los hombres nos conozcan y nos reconozcan, no por lo que nosotros hagamos, sino por qué, por lo que Dios hace en nosotros. Porque su palabra dice que en Mateo 5:14, que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifiquen al Dios del cielo. Y ese es el propósito de Jesucristo, que cuando la gente lo mirara a Él, cuando di la cita equivocada. Bueno, entonces ahora después le doy la cita como es. Después le doy la cita como es, sí. Entonces, pero sí nos dice la palabra del Señor que los hombres vean, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Dios del cielo. Hablando de que nuestras obras no se deben esconder debajo de un almud, ¿cierto? Una luz encendida no se puede esconder, sino colocar un monte alto para que los hombres vean vuestras obras, buenas obras, y así alumbre. 5:15, ok. Y esas buenas obras alumbren, ¿verdad? Pero que no nos vean a nosotros, sino que vean al Dios del cielo y le glorifiquen. Y eso era lo que quería Jesucristo, que no lo vieran a Él, sino a su Padre, utilizándolo a Él para salvar
a la humanidad. Entonces ahí vemos la tentación, la gloria y honra de los hombres. Tercera tentación, Mateo 4:8. Satanás lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos. ¿Qué hay en el mundo? La palabra nos dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿cierto? Ya. Y uno podría decir, bueno, es que Satanás tentó a Jesucristo al ver todo ese poco de mujeres hermosas y la gloria, la riqueza, la fama. Podría pensarse eso, y es un punto de vista, pero también hay otro punto de vista, y yo me inclino más por este. Si bien es cierto que Satanás tentó a Jesucristo utilizando que estaba en la carne, las cosas que le traían de la carne, yo creo que la tentación de Jesucristo no estaba tanto en estas cosas, sino en lo que Satanás estaba ofreciendo. Creo que la verdadera tentación para Cristo no estaba en esos deleites temporales, porque Jesucristo sabía. Y después de estar 40 días y 40 noches ayunando, usted no se imagina lo fortalecido que podía estar espiritualmente. Entonces él sabía que esas cosas eran pasajeras y que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿cierto? Para mí la tentación se basa en lo que Satanás le dice en Lucas 4 del 5 al 7, que complementa este pasaje. Dice que Satanás lo llevó a un monte alto, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo que a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y en ese dice, porque a mí me fue entregada, en ese punto. Es que en realidad, si leemos lo que nos dice la palabra de Dios en varias citas, como en Juan 12:31, el príncipe de este mundo, ¿cierto?, que es Satanás. En Juan 14:30 describe a Satanás como el príncipe de este mundo. 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y nosotros anteriormente, dice que en Efesios 2 al 6, que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y muestra todos estos pasajes, muestran a la humanidad esclavas de Satanás, esclavas del pecado y destinados definitivamente a una condenación. Cuando Satanás le muestra a Jesucristo todos los reinos, dice, aquí está, mira, eso fue lo que tú viniste a buscar, pero se estaba refiriendo a las almas de todos nosotros como perdidos, atrapadas en el mundo, en su gloria, en la gloria del mundo. Y ninguna manera de nosotros podernos librar. Mucho más allá del placer y los deseos del mundo, consistía en tocar el corazón de Cristo. Mira, los que tanto amas, aquellos que viniste a buscar, solamente tienes que hacer una cosa y te los devuelvo. El mirar a la humanidad perdida, esclava de la maldad, y su gran deseo de poder librarlos de ese amargo destino. Si miramos, Jesucristo dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Cuándo recibió Satanás dominio sobre esto? Cuando se lo entregó a Adán, ¿cierto? Cuando pecó, le entregó. Por eso Satanás era el dueño de estas cosas. Satanás ofrecía a Cristo lo que el Padre había destinado para Cristo. Ojo, Satanás le ofrecía a Cristo lo que el Padre había destinado para Cristo, para que lo recuperara, para que lo heredara, y eran nuestras almas, pero por su obra redentora en la cruz del Calvario. El camino que el Padre ofreció a Cristo para alcanzar la humanidad tenía sacrificio,
tenía dolor, tenía sufrimiento, para demostrar el amor por los suyos. Pero el camino que Satanás ofrecía a Cristo para alcanzar la humanidad solamente tenía un acto, sin sufrimiento, sin dolor, sin esfuerzo. Pero era un camino engañoso, un camino de desobediencia, un camino de pecado, un camino de perdición. Solo apóstrate ante mí y ya, no tienes que hacer más nada. Pero imagínense lo que eso hubiese significado. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos entrar por la puerta estrecha. Satanás ofrece al hombre un camino fácil. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, cierto, pero su final es camino de muerte. Al ser humano, a nosotros nos gusta el camino fácil. Tenemos que reconocerlo. Nos gusta alcanzar las cosas sin esfuerzo, sin sacrificio. Queremos que Dios nos escuche sin tener una vida de devoción. Queremos recibir bendiciones sin pagar el costo de servirle a Él. En Jesucristo vemos el esfuerzo, el ejemplo de esfuerzo, dedicación, sacrificio, amor por alcanzar la bendición. ¿Acaso deberíamos ser nosotros diferentes? En Cristo vemos el rechazar las cosas del mundo. En Cristo vemos luchar por una vida de santidad, esforzándonos, convencidos de la palabra de Dios. Porque dice la palabra del Señor que todo eso que Satanás ofreció, dice, los gentiles buscan estas cosas, pero un hijo de Dios busca el reino de Dios y su justicia. Entonces Jesús le dijo, vete a Satanás, porque Cristo está el Señor su Dios, adorarás y solo a Él servirás. Cuando vemos la forma como Jesús venció la tentación, podemos entender que la palabra de Dios es la respuesta ante cualquier prueba. Y la convicción que tengamos en ella es muy importante. Le doy el testimonio. Una hermana estaba en un hospital, tenía al esposo allí hospitalizado. Y estaba ella predicando el evangelio y dándole fuerza a los demás pacientes que estaban ahí. Mira, cree en el Señor, mira porque el Señor es, mira que el Señor puede, tengan fe, vamos a orar. Y llega una enfermera y le dice que su esposo se puso mal, que probablemente como que iba a morir. Y esa señora empieza a llorar. Ay, y todos los demás se quedaron sorprendidos. Y, señora, pero usted nos estaba diciendo ahora mismo de que tuviéramos fe. Y mire lo que usted no la tiene. Lo que se convirtió, lo que era para ella un testificar de Cristo, por su falta de convicción en lo que estaba expresando, que es verdad, que es su palabra, se convirtió en vergüenza. Porque en realidad no estaba siendo congruente con lo que expresaba. Y a nosotros nos puede pasar así. ¿Ya? Pero Cristo sí fue congruente, fue coherente con la palabra de Dios. Su vida lo expresó. Jesucristo ni siquiera pensó en responder como le hicieron Adán y Eva. Sí, de los árboles podemos comer, pero dijo Dios, ese dijo Dios encerraba una falta de convicción en su palabra. Así podemos decir nosotros muchas veces, decir la palabra de Dios con nuestra boca, pero nuestro pensamiento, nuestro corazón no lo ha asimilado. Y ante la tentación sucumbimos en la prueba. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Pero si cada tentación en nuestra vida la afrontamos con la respuesta en la palabra de Dios, podemos vencerla al igual que Cristo la venció. Señor maravilloso Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, para que tu palabra sea una realidad en nuestras vidas, para que podamos vivirla, disfrutarla y enseñársela a otros también, pero no con nuestras palabras, sino con nuestra manera de vivir. Llévanos con bien a nuestros hogares y ayúdanos a mostrarle al mundo lo hermoso que es vivir en Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.